Para esta práctica vamos a utilizar un corazón de cerdo, unas pinzas Kelly, una guía, un bisturí, guantes y finalmente unas tijeras. El corazón es un órgano muscular hueco que funciona como una bomba. Tiene 3 capas que lo recubren: el pericardio, miocardio y endocardio. Está situado en el tórax detrás de la pared esternocondrocostal, en la parte inferior del mediastino. El corazón late de 60 a 100 veces por minuto en una persona en estado de reposo. El peso aproximado del corazón humano es de 225 y 280 gramos en mujeres y de 280 a 340 gramos en hombres. Mide en promedio 12.5 centímetros de largo, 7.5 centímetros de profundidad y 8.75 centímetros de ancho, aunque puede ser más grande en hombres. Primeramente, vamos a observar un tejido llamado pericardio, el cual es la capa más superficial que recubre el corazón. Retiramos el pericardio y ahora vamos a identificar que el corazón tiene una base, un vértice, una cara anterior o esternocostal, una cara posterior o pulmonar y una cara diafragmática o inferior. También va a contar con un borde superior, un borde derecho, un borde izquierdo y un borde inferior. Las estructuras que más sobresalen de la base del corazón corresponden a las orejuelas. La orejuela del lado derecho tiene forma triangular, un borde libre, una base y un vértice. La orejuela del lado izquierdo tiene un borde dentado, tiene forma de una S alargada, también tiene una base y cubre la mayoría de la base del surco coronario. Otra característica importante es el surco coronario, estructura que va a separar las aurículas, cavidades superiores de los ventrículos, cavidades inferiores y con mayor capacidad. También podemos observar en la cara anterior el entrecruzamiento de los grandes vasos. Vemos a la arteria pulmonar y a la aorta. La arteria pulmonar sale del ventrículo del lado derecho y se dirige hacia la izquierda. La aorta emerge del ventrículo del lado izquierdo y se dirige hacia la derecha. ¿Cómo podemos identificar esto? Bueno, pues buscamos la luz del vaso sanguíneo, introducimos la guía y vemos hacia la cavidad que se dirige. Otra característica importante que podemos observar, aparte del surco coronario, las orejuelas, el entrecruzamiento de los grandes vasos, la materia pulmonar y la aorta, es la llegada de 2 grandes venas, la vena cava superior y la vena cava inferior. Podemos identificar esta vena cava superior si introducimos la guía en la luz de la vena cava superior, la cual nos va a llevar a la vena cava inferior. También podemos identificar a la vena que se va a dilatar en la cara postero-inferior de la aurícula derecha y corresponde a la vena cardíaca mayor, que se dilata 4 centímetros en la pared postero-inferior de la aurícula derecha. Para formar el seno coronario observamos las 4 venas pulmonares. Observamos al surco coronario que, como su nombre lo dice, va a coronar toda la circunferencia del corazón. Vemos el surco coronario, una división anterior, izquierda, una visión posterior y observamos también al surco interventricular anterior y el surco interventricular posterior. Observamos también que el ventrículo del lado izquierdo es mayor con respecto al del lado derecho. Sin embargo, el vértice del corazón corresponde a la confluencia del ventrículo izquierdo con respecto al ventrículo del lado derecho. Vemos la arteria interventricular descendente anterior, rama de la coronaria izquierda, y vemos también la arteria interventricular descendente posterior, rama de la coronaria derecha. Vemos también la arteria marginal del lado derecho, así como la arteria marginal del lado izquierdo. Identificamos a la aorta. ¿Y cómo sé que es la aorta? Bueno, pues porque las paredes de este vaso sanguíneo son gruesas y en cambio el de la arteria pulmonar, pues sus paredes son delgadas. Esto se debe a que la arteria pulmonar maneja sangre venosa procedente del ventrículo derecho, procedente de la aurícula derecha y procedente de las venas cavas superior e inferior.
Y la aorta, sus paredes son más gruesas debido a que maneja sangre con presión mayor que viene del ventrículo del lado izquierdo, que procede de la aurícula que se encuentra por debajo de la orejuela y que esta sangre viene de las 4 venas pulmonares. Venas atípicas porque maneja sangre arterial. De esta forma hemos identificado la configuración externa del corazón. Ahora vamos a proceder a la incisión del tabique anterior. No que tome el extremo contrario del corazón y empezamos a incidir el tabique interventricular. Al incidir el tabique interventricular por encima de la arteria interventricular descendente anterior rama de la coronada izquierda, lo que estamos haciendo es dividir el tabique en 2 porciones. El tabique interventricular es la estructura muscular y membranosa que va a separar ambas cavidades. Por lo tanto, podemos observar que estamos separando a la cavidad del lado derecho de la cavidad del lado izquierdo. Acordémonos que el ventrículo derecho es el ventrículo de circulación menor y el ventrículo del lado izquierdo es el vehículo de circulación mayor o sistémica. Vamos incidiendo y lo que apreciamos aquí es el miocardio, que va a formar al tabique interventricular. Posteriormente llegamos hasta la pared posterior de este tabique y podemos observar el grosor del miocardio, la cual es la superficie más externa que tiene el corazón. Es el epicardio. Vemos la grasa extracardíaca, también observamos la vascularización que da a las arterias coronarias a través de su rama. Y el siguiente procedimiento que vamos a hacer es a través de la tijera recta. Agarramos la tijera, cortamos el borde libre de la pared como lo estamos viendo aquí. Posteriormente vamos a dirigir la tijera hacia el vértice de la orejuela del lado derecho. Agarramos la pared que hemos liberado, aquí cortamos. Después vamos a tensionar el infundíbulo del ventrículo del lado derecho con nuestra mano. Sostenemos el corazón debido al grosor que tiene este órgano y vamos cortando lentamente. Al cortar vamos a sentir cómo estamos cortando el anillo fibroso de la válvula tricúspide. Aquí lo podemos apreciar, una válvula tricúspide. La tijera metiéndose por el anillo fibroso y dirigiéndose hacia el vértice de la orejuela derecha. Cortamos y de esta manera identificamos la cavidad tanto de la orejuela, la aurícula derecha y del ventrículo del lado derecho. A continuación, procederemos a identificar las estructuras del corazón. Como podemos observar, vemos al epicardio, la capa más superficial. Observamos al miocardio, que es de grosor muy delgado, debido a que es el ventrículo pulmonar. A la banda moderadora o cintilla de Puddier, que va directamente desde el septum interventricular hasta el músculo papilar anterior. Vemos también a la rama derecha del haz de His, que pertenece al sistema de conducción. Observamos las trabéculas del endocardio del ventrículo del lado derecho. Estas son numerosas debido a la sangre oxigenada del ventrículo del lado derecho. Podemos observar también el anillo fibroso de la válvula tricúspide, la cual va a separar a la aurícula del lado derecho del ventrículo derecho. Las valvas, vemos el anillo fibroso, las cuerdas tendinosas, el músculo papilar anterior, el músculo papilar posterior y el músculo septal. También observamos que por fuera es la orejuela, pero por dentro tenemos algo que se llama los músculos pectíneos y observamos la cresta terminal que separa la porción rugosa de la porción lisa. Esta porción lisa corresponde al seno de las venas cavas. Para poder observar más esta cavidad, tenemos que sacrificar a la banda moderadora. Cortamos, vemos a una trabécula falsa a la rama derecha del haz de His junto con la trabécula falsa y podemos abrir totalmente la pared del ventrículo derecho. Vemos como ya había mencionado, los músculos pectíneos, la cresta terminal, la vena cava superior, la que vemos se llama el orificio del seno coronario. El seno coronario es la vena que se dilata 4 centímetros, ubicada en la pared posterior inferior de la aurícula derecha, y este orificio tiene una válvula. Esta válvula se llama válvula de Tevesio.
También observamos la vena cava inferior y la vena cava inferior tiene una válvula. Esta válvula es la válvula de Eustaquio. Entonces la válvula de Eustaquio es de la vena cava inferior y la válvula de Tevesio es del seno coronario. Entonces vemos vena cava inferior, orificio del seno coronario, vena cava superior y observamos una transparencia que se puede apreciar en el tabique interauricular o interatrial. Y esta transparencia que vemos es la fosa oval, orificio que permitía la comunicación de la cavidad derecha con la cavidad izquierda en la vida embrionaria. Del lado derecho del corazón es sistémico y del lado izquierdo es de circulación menor. Sin embargo, una vez cambiada la presión se igualan, se superan y el ventrículo del lado derecho con su aurícula del lado derecho para hacer circulación menor y el ventrículo del lado izquierdo circulación mayor. De esta manera identificamos trabéculas carnosas, músculo papilar anterior, músculo papilar posterior, músculo septal anterior, cuerdas tendinosas que unen la valva anterior con el músculo papilar, valvas tendinosas, valva posterior que une el músculo papilar posterior, cuerdas tendinosas y esto que estamos viendo es la valva septal y el músculo papilar septal. Vemos vena cava superior, vena cava inferior, seno coronario, la válvula de Tevesio, la válvula de Eustaquio, músculo pectíneo, cresta terminal, anillo fibroso atrioventricular del lado derecho o anillo de la válvula tricúspide formada por la valva anterior, valva posterior y valva septal. Esta porción se llama infundíbulo, tiene una base y un vértice. Tomamos la tijera y cortamos. Cuando cortamos el infundíbulo nos dirigimos directamente hacia la luz del vaso sanguíneo. Abrimos el vaso sanguíneo y podemos apreciar el interior del infundíbulo, el interior de la arteria pulmonar y 3 válvulas sigmoideas o semilunares. La válvula sigmoidea del lado izquierdo, la válvula sigmoidea anterior y la válvula sigmoidea derecha. Podemos observar la calidad de dicha válvula por el libre tubérculo. Ese tubérculo se llama tubérculo de Morgani. De esta forma identificamos la porción de salida, la cámara y la porción de entrada de la cavidad derecha. A continuación vamos a incidir la pared libre. Incidimos parte del miocardio para poder entrar a la cavidad, tomando como referencia no introducir tanto el bisturí para no incidir a los músculos papilares. Realizamos una ventana de disección e introducimos la tijera. Vemos que el corte no fue muy profundo. Tomamos de nueva cuenta nuestro bisturí e incidimos la pared restante. Una vez realizada esta ventana, metemos de nueva cuenta la tijera, pero ya no con dirección inferior, sino con dirección hacia arriba. Nos vamos a dirigir al vértice de la orejuela izquierda, cortando y sacrificando la válvula mitral o bicúspide, y de esta forma abrimos las cavidades del ventrículo del lado izquierdo. Podemos observar a las estructuras de las cavidades tendinosas y de esta forma abrimos toda la cavidad del ventrículo izquierdo. ¿Qué es lo que nos llama la atención? El grosor de las paredes. El del lado izquierdo tiene mayor grosor y el del lado derecho menor grosor. Vemos el grosor de esta pared con respecto al lado derecho. Observamos músculo papilar posterior, músculo papilar anterior, cuerdas tendinosas, valva posterior, valva anterior, válvula mitral, anillo atrioventricular del lado izquierdo o bicúspide. El grosor del miocardio, el endocardio y al mismo tiempo del músculo papilar. Observamos cómo están gruesas las cuerdas tendinosas con respecto a las cuerdas tendinosas del lado derecho. También identificamos a los músculos pectíneos que corresponde a la orejuela del lado izquierdo y la llegada de las venas pulmonares. De esta forma identificamos endocardio, miocardio, epicardio papilar posterior, papilar anterior, cuerdas tendinosas, valva posterior, valva anterior, válvula mitral o bicúspide, orificio de las venas pulmonares, músculos pectíneos, porción trabeculada, porción lisa y para identificar a la aorta introducimos nuestro dedo índice en la salida de la aorta. Aquí estamos observando es la salida de la aorta. Introducimos en el mismo canal
pero desafortunadamente tenemos que sacrificar la pared de la arteria pulmonar, debido al entrecruzamiento de los grandes. Abrimos y vemos las válvulas sigmoideas o semilunares y el orificio de la arteria coronaria del lado derecho y el orificio de la arteria coronaria del lado izquierdo. Observamos la estructura interna de la aorta. Estas son las válvulas sigmoideas o semilunares y podemos observar igual que presenta un tubérculo en el centro. El tubérculo se llama nódulo de Arancio. El de la arteria pulmonar fue Morgan, que esta forma hemos concluido la disección del corazón y hemos identificado las estructuras tetracamerales de calidad.